No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología por divoxradio.com para seguir conversando con Alejandra Bonatti de Google Chile sobre cómo combatir la desinformación, sobre todo en medio de este escenario electoral. Muchos jóvenes se están informando también a través de redes de quién podría ser el o la nuevo presidente de nuestro país. Alejandra, en base a este contexto, recomendaciones claras, concisas para todas las personas que están escuchando la radio hasta ahora, de cómo distinguir si una fuente es confiable o no. ¿Hay algún icono, dentro de la URL, por ejemplo, que nos fijemos bien si el sitio es confiable o no? Cuéntanos un poco recomendaciones para poder distinguir esta información. Bueno, en general, a todo lo que siempre nosotros le recomendamos a toda la gente de todas las edades es el poder verificar. Cuando algo nos parezca extraño, cuando una foto nos parezca, por ejemplo, que no corresponde a un contexto, siempre tratar de verificarla. Desde ese punto de vista, Google, el buscador, como sí mismo, siempre nos va a permitir, por ejemplo, buscar una noticia. Google tiene una pestaña que es Google Noticias o Google News, que va a permitir ver si esa noticia efectivamente es o no es real, ¿verdad? Basta con que nosotros la busquemos en el buscador, valga la redundancia, y nos va a permitir entonces un poco ir verificando, ¿verdad? Hoy en día también, claro, hay organismos que se dedican a verificar, ahí los invito también a buscar, hay variados medios de comunicación que hoy en día están verificando información estos días con datos muy interesantes. Obviamente hoy día en la noche, cuando tengamos el debate presidencial, la gente va a estar muy atenta y van a haber variadas organizaciones que van a estar trabajando en eso. Pero en lo que respecta a Google, entonces los invito, cuando nosotros nos llegue información, el estar confiando, el preguntarnos siempre quién me compartió esta información, en qué medio me lo compartieron, si en el fondo yo siento, por ejemplo, cuando leo la información, que el lenguaje está bien utilizado, que es un vocabulario que corresponde en el fondo un poco al lenguaje que utilizamos en el día a día. Ese tipo de datos siempre nos van a ayudar a identificar una fuente, pero el verificar, por ejemplo, si están hablando de alguien, por ejemplo, que falleció o un dato en particular, buscarla siempre. Si esa noticia todavía vemos que no está pública, no es algo que aparezca, nosotros vemos que en el fondo viene de una fuente que no es confiable, siempre verificarla desde ese punto de vista y quedarnos seguros, porque obviamente muchas veces la gente va a querer propagar noticias desde el punto de vista de querer alertar a alguien. Mucha gente lo hace sin necesariamente una mala intención, ¿verdad? Pero el hecho de que yo esté compartiendo algo que no sé de dónde viene, cuál es la fuente primaria, dónde se originó, también estamos entonces poniendo un poco en peligro que información que no está verificada o que sea falsa o que sea algún tipo de desinformación, es decir, información que no está completa, que no viene de la fuente que debiera ser, o que hay veces que sea, por ejemplo, que hemos visto que toman para ilustrar una noticia una fotografía que es antigua. Todo ese tipo de información, verifiquémosla antes de compartirla, porque muchas veces es información que está alarmando o notificando de algún posible problema a la gente. Entonces tenemos que ponernos un poco siempre en pensar que lo que voy a compartir es o no es real, ¿verdad? Alejandra, una de las preguntas que nos está haciendo la gente que está escuchando la radio es cómo combatir el sesgo digital. Sabemos que, por ejemplo, hay algunas plataformas como Instagram, como Facebook, que lo que uno ve es en base a nuestra actividad, los usuarios que seguimos, etcétera. ¿Cómo podemos ampliar un poco la información que nos llega y luego ver si es o no verídica o si es real o no? ¿Cómo podemos ampliar un poco y combatir este sesgo digital que se da a veces en tantas plataformas digitales que usamos también diariamente y que por ende también nos cuarta un poco de la cantidad de información a la cual podemos adquirir? Bueno, desde ese punto de vista, cuando se habla de sesgo digital es un poco muy relacionado, digamos, a tal como lo comentabas tú. Hay ciertas plataformas que nos vienen haciendo recomendaciones, por supuesto, en relación a la gente con la que yo me relaciono digitalmente o a las fuentes con las que yo me relaciono digitalmente. Tal vez ahí la recomendación es ampliar
un poco los ámbitos con los que yo me informo. Por supuesto que tiene que ver también con quién yo quiero o no quiero informarme, pero tal vez si yo amplío un poco las fuentes a las que siempre me estoy informando o la temática a la que siempre me estoy informando, voy a empezar también a recibir información y sugerencias de las plataformas con una mayor amplitud, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Es súper interesante ser en ese sentido un poco más open mind, como se dice, en el fondo con la mente un poco más abierta, el que nos acerquemos a entender distintas posturas. Y eso también hoy en día también tiene que ver un poco con la tolerancia, ¿verdad? Con cómo me abro yo a escuchar otras posturas, otras formas de informar, siempre que sean fuentes confiables, por supuesto, como estábamos hablando hace unos minutos, pero en la medida en que nosotros nos informamos siempre con un punto de vista, va a ser esa la información la cual preferentemente vamos a ver en nuestras plataformas. Abrir el círculo entonces con responsabilidad, obviamente verificando que las cuentas sean confiables, pero siempre buscando también distintas aristas, distintas miradas del mismo punto que obviamente enriquece la entrega informativa. Alejandra, antes de despedirte, preguntarte cómo acceder a Digimente para poder, por ejemplo, recurrir a esta información, las distintas cápsulas que están ahí disponibles, porque es súper interesante el contenido, lo estaba revisando y está bastante entretenido y muy interesante. Bueno, sí, mira, bueno, para entrar a Digimente, basta que la gente ponga en internet digimente.org o .org, y ahí entonces va a aparecer el contenido del que hemos estado hablando ahora. Como te comentaba, también invitarlos a que conozcan Sé Genial en Internet, que es esta plataforma de Google donde pueden encontrar ahí un playbook especial para padres, otro para profesores, donde pueden ir aprendiendo con distintas orientaciones sobre la desinformación, sobre la verificación de contenido. Y bueno, toda la gama de herramientas que fuimos mencionando, ¿verdad? Tenemos ahí formación y herramientas como Family Link, que podemos buscarla también en el buscador de Google y nos va a invitar a entender más de la herramienta, a poderla descargar si es que les parece interesante. Otro tipo de aplicaciones, como estábamos comentando, como es, por ejemplo, para los más pequeñitos que ven videos a través de YouTube, hay una aplicación especializada para los niños donde tienen contenido más controlado, que se llama YouTube Kids, donde los padres, obviamente que también eso es súper importante, el entender que estas son aplicaciones, que de todas maneras, tal como hace muchos años atrás, cuando yo era chica, decían los especialistas que la televisión no podía ser niñera de los niños, tenemos que pensar lo mismo en relación a Internet, ¿verdad? En el fondo, a que tenemos que estar pendientes como cuidadores o como padres de cuál es el contenido que los niños, niñas y adolescentes están consumiendo, cuáles son las plataformas, como hacíamos un poco como comentábamos, haciendo un repaso, verificar cuáles son las configuraciones a las que acceden nuestros hijos, tener la conversación acerca de cuáles son los límites, ver también los límites de tiempo, que los niños entiendan que también hay mucho más allá del estar frente a una pantalla, ¿verdad? Hay otro tipo de instancias, el salir a la calle, el jugar, el estar en contacto con los amigos de forma real. Hoy en día que también hemos podido un poco salir más a la calle, ¿verdad? Hay que aprovechar entonces las distintas alternativas digitales, pero con responsabilidad, siempre fijarse entonces de que las fuentes sean confiables, verídicas y también nosotros hacer la tarea de preocuparnos de eso. Y todas estas herramientas están disponibles ahí en digimente.org y también las distintas instancias que tiene Google disponibles para los padres, para los estudiantes también y para los más pequeños de la casa. Alejandra Bonatti, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google Chile, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. No, muchas gracias a ustedes, muy interesante la conversación. Nosotros nos vamos ahora a la última canción y a la vuelta a la tarea para la casa para despedir el programa del día de hoy. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.